Voz autorizada. Campeón del mundo respaldó a Rafa Márquez. Carles Puyol, monarca mundial con España en 2010, apareció en un momento decisivo para destacar la capacidad de su antiguo compañero en el Barcelona. El histórico defensor considera que Rafa está preparado para controlar la enorme presión que encontrará cuando asuma el banquillo de la selección mexicana. No habló desde la distancia ni apoyado únicamente en la amistad. Puyol conoce de cerca la personalidad de Márquez, compartió con él la defensa central del Barcelona y observó cómo respondía cuando las exigencias alcanzaban su punto máximo. Por eso, antes del esperado debut de Rafa con el Tri, su respaldo adquiere un peso especial dentro del fútbol internacional. El antiguo capitán español puso el foco en una característica indispensable para conducir a México: saber convivir con la presión. La selección genera expectativas enormes, recibe cuestionamientos constantes y afronta cada partido bajo una observación implacable. Según Puyol, Márquez comprende perfectamente ese escenario y posee las herramientas necesarias para gestionar una responsabilidad que no concede demasiados márgenes de error. Durante una entrevista con ESPN, el campeón del mundo recordó el trabajo realizado por Rafa como entrenador del equipo filial del Barcelona. Su evaluación fue positiva y directa. Explicó que existía mucha satisfacción por la labor desarrollada por el mexicano y manifestó su confianza en que ahora puede conseguir un buen rendimiento dirigiendo a la selección de su país. Puyol también remarcó una cuestión capaz de fortalecer la autoridad del nuevo entrenador. Si existe una figura respetada dentro del fútbol mexicano, esa figura es Rafa Márquez. Su recorrido, su personalidad y el reconocimiento construido durante años pueden facilitarle la conducción del grupo. Para el exdefensor español, ese respeto será fundamental cuando empiece a tomar decisiones desde el banquillo nacional. El respaldo llega antes de una prueba que concentrará todas las miradas. Márquez debutará como entrenador de la selección mexicana el próximo 26 de septiembre en Baltimore, Estados Unidos, frente a Colombia. Será el primer encuentro de una etapa diferente para alguien que ya representó a su país dentro del campo y ahora deberá conducirlo desde la zona técnica. La fecha está marcada y el desafío también. Colombia será el primer adversario de Rafa al frente del Tri, en un partido amistoso que servirá para observar sus primeras decisiones como responsable principal. No habrá que esperar demasiado para conocer cómo organiza al equipo, cómo transmite sus indicaciones y cómo comienza a manejar la tensión que inevitablemente rodeará su estreno. Después del compromiso en Baltimore, la agenda continuará con otros 3 amistosos. La selección mexicana se enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile. Esos partidos formarán parte de la preparación para la Nations League, competencia programada para noviembre. Márquez tendrá 4 encuentros previos para trabajar, evaluar futbolistas y comenzar a trasladar sus ideas al combinado nacional. Ese calendario convierte septiembre en el verdadero punto de partida, pero noviembre aparece como la primera referencia competitiva. Los amistosos permitirán preparar a la selección antes de la Nations League, aunque cada presentación tendrá relevancia por tratarse del nacimiento de una nueva etapa. Rafa será observado desde el primer minuto, tanto por sus decisiones como por la respuesta de los jugadores. Puyol entiende perfectamente esa exposición, porque conoce la dimensión de su antiguo compañero. Ambos coincidieron en una de las instituciones más exigentes del planeta y compartieron una defensa que debía responder ante responsabilidades enormes. Esa convivencia permite comprender por qué sus palabras no funcionan como un respaldo superficial, sino como la valoración de alguien que observó directamente el carácter del entrenador mexicano. El español recordó además que su relación con Márquez fue importante durante sus primeros años como defensor central. Puyol reconoció que en aquella época no tenía experiencia en esa posición y que Rafa lo ayudó muchísimo. El mexicano le aportó conocimientos dentro del vestuario y contribuyó a que pudiera desarrollarse en una función que después marcaría su extraordinaria carrera profesional. Esa confesión revela una faceta decisiva de Márquez. Antes de convertirse en entrenador, ya tenía la capacidad de orientar a un compañero que estaba comenzando como central. Puyol no presentó ese recuerdo como una anécdota decorativa. Lo utilizó para explicar la influencia que Rafa ejercía sobre quienes lo rodeaban, incluso dentro de un vestuario repleto de futbolistas sometidos a máximas exigencias. Le deseo mucha suerte, es un buen amigo, expresó Puyol antes de profundizar en aquella etapa compartida. Recordó que tuvo la fortuna de convivir con él en el vestuario, precisamente cuando daba sus primeros pasos como central.
Admitió que carecía de experiencia y señaló que Márquez le entregó una ayuda valiosa para avanzar y comprender mejor aquella responsabilidad defensiva. La amistad está presente, pero el argumento de Puyol va mucho más allá del afecto. Su respaldo se sostiene en experiencias concretas, el trabajo de Márquez en el filial del Barcelona, el respeto que genera entre los futbolistas y la capacidad demostrada para ayudar a otros. Son elementos que, desde su mirada, pueden trasladarse directamente a esta misión con la selección mexicana. Rafa no llegará al cargo sin recorrido desde la zona técnica. Antes de asumir el control de México, dirigió al segundo equipo del Barcelona, donde participó en la formación y proyección de jugadores. Varios de esos futbolistas actúan actualmente con el primer conjunto barcelonista y también integran la selección española, un antecedente que respalda el trabajo realizado durante su paso por aquella categoría. Ese proceso representa una parte esencial de la evaluación pronunciada por Puyol. El campeón mundial no se limitó a recordar al Márquez futbolista. También destacó al entrenador que trabajó con jóvenes, acompañó su crecimiento y ayudó a impulsar nombres que consiguieron llegar al máximo nivel. Esa experiencia aparece ahora como una base importante antes de dirigir a los mejores jugadores mexicanos. La misión será distinta porque una selección dispone de tiempos reducidos y concentra una atención mucho mayor. Sin embargo, Puyol cree que Rafa puede aportar muchísimo. También sostuvo que México posee buenos jugadores, una afirmación que coloca el desafío en la capacidad del entrenador para potenciar el material disponible y construir una respuesta competitiva ante los compromisos que se aproximan. El exdefensor español fue contundente al describir el entorno que espera a su amigo. México es un país donde existe mucha presión y donde a la selección se le exige bastante. No intentó minimizar esa realidad. Al contrario, la presentó como una dificultad concreta que Márquez conoce perfectamente y que, de acuerdo con su impresión, podrá administrar de muy buena manera. Ahí se encuentra el centro del respaldo. Puyol no promete resultados ni anticipa conquistas. Su confianza se dirige hacia la capacidad de Rafa para soportar la exigencia, ordenar el trabajo y conducir a un grupo que estará bajo observación permanente. Es una defensa basada en el conocimiento personal, en los años compartidos y en el recorrido reciente del nuevo entrenador. Rafa comenzará ahora su primera etapa como responsable principal de la selección mexicana desde el banquillo. La condición de antiguo referente no evitará los cuestionamientos, pero sí puede otorgarle una autoridad inicial dentro del vestuario. Puyol cree que el respeto ganado por Márquez puede convertirse en una herramienta poderosa para transmitir sus ideas y relacionarse con los futbolistas convocados. La transición presenta un reto enorme. Dentro del campo, Márquez podía intervenir directamente en cada jugada. Desde el banquillo deberá preparar, explicar, corregir y decidir. Su influencia ya no dependerá de tocar el balón, sino de conseguir que sus jugadores comprendan lo que busca. Puyol confía en esa capacidad, porque alguna vez recibió personalmente la orientación del defensor mexicano. El estreno frente a Colombia abrirá la evaluación pública. Después llegarán Perú, Estados Unidos y Chile, 3 adversarios que ampliarán el panorama antes de noviembre. Cada encuentro ofrecerá información sobre el nacimiento de esta etapa, aunque la fuente no adelanta convocatorias, sistemas de juego ni alineaciones. Lo confirmado es el calendario y la confianza expresada por una figura con autoridad mundial. La preparación rumbo a la Nations League tendrá, entonces, 4 estaciones. Baltimore será la primera, con Colombia como rival, después aparecerán los compromisos ante peruanos, estadounidenses y chilenos. Para Márquez será la oportunidad de conocer la respuesta de sus dirigidos bajo competencia, mientras la afición analizará cada decisión tomada por alguien que comienza una responsabilidad completamente nueva en su trayectoria. Puyol sabe que el cargo exige mucho más que prestigio. Por eso destacó la experiencia del filial y no únicamente los años como futbolista. Su mensaje reconoce que Rafa ya inició un proceso de aprendizaje como entrenador, trabajó en una estructura formativa de máxima exigencia y colaboró en el crecimiento de jugadores que hoy compiten con el Barcelona y representan a España. El antecedente adquiere todavía mayor valor al observar el destino de esos futbolistas. Haber contribuido a su proyección demuestra que el trabajo de Márquez tuvo continuidad más allá del segundo equipo. Puyol considera que esa experiencia puede ayudarlo a detectar capacidades, acompañar procesos y aportar conocimientos a una selección mexicana que, según sus propias palabras, cuenta con buenos jugadores. También existe un componente humano imposible de ignorar. Puyol fue ayudado por Márquez cuando comenzaba como central y todavía no acumulaba experiencia. Años después, el campeón del mundo devuelve públicamente aquella confianza mediante un respaldo firme.
No habla únicamente del antiguo compañero con quien compartió partidos, sino de una persona que intervino positivamente en una etapa decisiva de su carrera. Esa historia compartida explica el tono de sus declaraciones. Puyol está convencido de que Rafa conoce la exigencia mexicana y sabrá controlarla. No desconoce la intensidad que rodea al Tri, tampoco reduce la dificultad de dirigir una selección. Su postura consiste en afirmar que Márquez posee conocimiento, respeto y experiencia previa suficientes para afrontar el desafío con posibilidades de hacerlo bien. Todo comenzará oficialmente el 26 de septiembre. Hasta entonces, las expectativas seguirán creciendo alrededor de un entrenador que pasará de su experiencia con el filial barcelonista a la conducción de la selección mexicana. El salto será importante, pero llega acompañado por el reconocimiento de Carles Puyol, una de las voces más respetadas entre quienes conocen desde adentro la carrera de Rafa. El campeón mundial dejó una idea poderosa antes del debut. Márquez no es ajeno a la presión, sabe cómo funciona la exigencia y conoce lo que representa defender responsabilidades enormes. Para Puyol, esas condiciones, sumadas al respeto que inspira y a su trabajo previo como entrenador, pueden permitirle aportar muchísimo a una selección que iniciará pronto un periodo completamente diferente. Ahora será el campo el que empiece a ofrecer respuestas. Colombia marcará el estreno, Perú, Estados Unidos y Chile completarán la preparación, y la Nations League aparecerá en noviembre como el siguiente objetivo. ¿Creen que Rafa Márquez conseguirá manejar la presión y transformar el respaldo de Carles Puyol en buenos resultados con México?